Buenos días. O buenas tardes, o buenas noches. Depende de cuándo nos estéis viendo. Cariño, ¿también quieres que les demos fuerza si estás en el baño? Vamos a seguir. Bienvenidas a Charras y Rojas. El mejor programa de tertulia política. El programa que vas a estar esperando como un jueves universitario o una auténtica joya audiovisual. Creo, cariño, que no era así. Baja modesto que sube Claudia. ¿A quién se le ocurrió darnos unos micros y un teléfono? Que la fuerza nos acompañe y que el algoritmo nos perdone. ¡Arrancamos! No, cuidado, a lo mejor tenemos que ser más progresivos. Mierda, de verdad, es que no. Bienvenidas a Charras y Rojas. Bueno, Claudia, cariño, ¿y ahora qué viene? Pues ahora tenemos un invitado. Sí, es guapo. Depende. Es famoso. Pues depende también. Al menos es de Salamanca. Pues también depende. De según cómo se mire, ¿va a depender o qué? Más o menos, depende. Los de Peñaranda son como los del Bierzo. Deja de decir tonterías y preséntalo, por favor. Bueno, pues con todos ustedes tenemos recién llegado desde Peñaranda de Bracamonte a nuestro invitado del día, Francisco Díaz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ¿y Voy a tú? coger una gominola con vuestro permiso. Tú libremente, Aquí no te como preocupes. si estuviera en casa. ¿Cómo se nota que no corporativa, paga? Hombre, por supuesto. Fran, ¿has venido a ser sincero con nosotros o vas a ser como otros partidos un poco como los pitufillos o los verdecillos estos que solo hacen fachibulos? A mí me gusta ser muy sincero siempre. Vale, Fran, pero la pregunta es, ¿tú sabes lo que es un fachibulo? Un fachibulo. Pues hombre, me imagino que un bulo que venga por parte de un facha, ¿no? Más o menos. Vamos a estrenar contigo el diccionario de Charras y Rojas. Fachibulo. Dícese de una mentira deliberada o un dato manipulado difundido por la derecha y la extrema derecha con el objetivo de intoxicar el debate público. Especialidad de la casa. Trabajo tenéis. No lo sabes tú bien. Cualquier cosa que diga Mañueco. Bueno, chicos, vamos al lío, vamos con la primera sección que se llama Desnudando al candidato. Pero tranquilo, Fran, no te preocupes que no te vamos a desnudar. Ni queremos. Todavía. De momento. De momento y no demasiado. Simplemente te vamos a hacer unas preguntas sencillas y tú las tienes que responder rápidamente. Venga. Vale. Genial. Edad real y no esa que decimos cuando somos demasiado pequeños, nos aumentamos en los años y ahora que ya llevamos un poco más maduros nos quitamos. 33 años. Ay, como La la edad edad de de Cristo. Jesucristo. Totalmente. Efectivamente. Qué casualidad. Signo del zodiaco. Libra. Uy, cómo te gusta gustar, ¿eh? Bueno, Típico de los Libra. no soy yo muy del zodiaco, pero... Bueno, los arquetipos no engañan. ¿Dónde naciste? Pues nací aquí en Salamanca, en el Hospital de Salamanca, aunque mi DNI dice que nací en Paradinas de San Juan, que es donde estuve hasta los 2 años, pueblecito al lado de Peñaranda, y luego desde entonces pues he vivido en Peñaranda. Ah, pues mira, me ha resuelto la pregunta de dónde vive. ¿Y vives solo o con tu familia? Vivo solo. Piso de soltero. Invítanos. Bueno, de vez Una en cenita o algo. cuando hay compañía, pero las distancias ya sabéis. Eso nos ha dado paso a la siguiente pregunta, que nos vamos a poner romanticones. Estado civil. Soltero. ¿Soltero, casado o enamorado? Enamorado. Muy enamorado, entonces. Enamorado de la vida. Kevin, gracias por los matices, pero déjame decir que creo, confírmame, que no tienes posibilidades. No, tampoco, joder. Bueno, ¿Cocinas? Bueno, lo intento. La Thermomix ayuda. No la Thermomix, la del Lidl. Algo No va decimos ahí. marcas, no nos patrocina Perdón, nadie. perdón. Algo ayuda. Intento hacer ¿Y tu cosas. comida favorita? Y no nos digas la pizza porque apagamos todos los focos y te vas por donde vienes. Me gusta la pasta, el arroz. Bueno, tampoco me he complicado mucho la vida, ¿no? bueno, Cosas que me puedo hacer hasta yo. Seguramente que compré los vasitos estos de De pasta Oye, hecho y de arroz hecho. son socorridos para muchos días. completamente. ¿Tienes algún hobby, algo que te gusta hacer en tu tiempo libre?
Bueno, me gustaría hacer algo más de deporte de lo que hago. A veces salgo a correr. También solía jugar al pádel hasta hace unas semanas que ya no he vuelto a Fran, coger, no nos a coger la mientas. pala. No, que lo digo en serio. No has salido a correr en todo el año. No, la última vez la semana pasada. O sea, Ay. que, lo que pasa que, claro, ahora con, La este, primera del con año. este tiempo no podemos salir ni a la calle, si es que no nos dejan correr. ¿Qué has estudiado? Historia en la Universidad de Salamanca, un máster en ciencia política, y también estoy acabando ya prácticamente Derecho. ¿Y por qué historia? Bueno, siempre me ha encantado la historia, desde el colegio, iba a decir desde el instituto, pero realmente desde el colegio, y me empeñé cuando acabé segundo bachillerato en hacer historia, y eso es lo que hice en la Universidad de ¿Eres de Salamanca. los típicos que vas a cualquier ruina que hay en cualquier parte del mundo y empiezas a explicar cosas, o eres de los que al menos te callas y oyes a quien te lo está explicando? Me cuesta callarme. Alguna puede dar fe de que me cuesta callarme, y soy muy fan de los free tour, por cierto, pero bueno, hay veces que no lo digo en alto, pero sí lo digo para mi hombro y para quien tengo al lado. Y cambiando de tema, Fran, ¿sabes aparcar en paralelo? Sí. Genial, pues ya sabes algo que ni este ni yo sabemos hacer. ¿Y en batería sabes aparcar? También. ¿Y cuál se te da mejor? En batería. Genial, yo no lo llego a distinguir del todo, pero... Había que preguntar. Vale. En batería es más cómodo. Ya marcha atrás o marcha adelante. No ya. sé, a mí maniobrar nunca me ha importado, pero aparco fatal. No lo jures. ¿Por qué entraste en política? ¿Qué es lo que te hizo meterte en este mundo? Bueno, siempre me ha interesado mucho estar metido en lío, siempre lo he llamado así, ¿no? Tanto desde el instituto, que estaba en el consejo escolar, y luego ya en la etapa universitaria, ya ahí afiliado, en este caso al PSOE y a Juventudes Socialistas, y siempre me ha gustado participar, ¿no? Pude participar ya de una manera más seria, además de en el claustro de la universidad, en el Ayuntamiento de Peñaranda. Y bueno, a partir de ahí pues he tenido la suerte y la oportunidad de estar representando a los salmantinos y a los castellanos y leoneses en otras instituciones. ¿Y a qué edad entraste a ser concejal? Vamos. Con 22 añitos. Pues más o menos con mi edad, ¿eh? 22, mira, a ver. Qué fuerte, mira. qué fuerte. Mira a ver que estoy a tiempo. ¿Qué querías ser de pequeño, Fran? ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a la política? No, yo creo que sería presuntuoso decir que era política, ¿no? Pero siempre me ha gustado siempre estar pendiente de la actualidad, ¿no? Desde niño me quedaba pues viendo las noticias, que era a lo mejor los niños antes desconectaban cuando ponían Los Simpson y luego empezaba el telediario. A mí me gustaba también ver el telediario, y bueno, pues supongo que otro tipo. Profesor, me hubiera gustado también ser de niño, sobre todo era probablemente lo que más me hubiera llamado la atención, ser profesor. Qué interesante. Y si pudieras hablar con ese Fran de 13, 14 años, ¿qué consejo le darías para su vida? ¿Qué consejo le daría yo al Fran de 13, 14 años? Pues pensar que hay que comerse el mundo. Yo creo que eso es algo fundamental y una actitud que como joven tienes que tener, y más en una etapa, la adolescencia, ¿no? Que es complicada, pues ir con ganas a todo lo que te propongas, conseguirlo. Yo creo que eso es algo fundamental. Pues gracias por el consejo. Yo que estoy saliendo más o menos de la adolescencia, como quien dice. Vale, Fran, ¿y qué serie o película crees que definiría tu carrera política? Pues una serie ahora mismo, película, no se me ocurre, porque me gustan las series que tienen que ver con la política. Estoy pensando en House of Cards, en Baron Noir, pero de ahí a que me definan a nivel político, precisamente estamos hablando de personajes principales un poco complicados, no lo sé. Esta pregunta me la tienes que haber pasado antes para traerla un poco más preparada. No, que no es natural. Se le pierde a esto su esencia. La vidilla. ¿Y con qué persona de otro partido te irías a tomar cañas? Pero no forzadas, sino a gusto. ¿Con qué persona de otro partido me iría a...? Seguro que Mañueco no es. No, Mañueco, iba a decir Javier Maroto, pero por lo que sea tampoco. ¿Una persona de otro partido con la que me iría a tomar cañas? Pues no sé, quizá con alguien de nuevas generaciones, ¿no? Pero ha habido gente también maja, nuevas generaciones, que he podido coincidir con ellos en otros sitios, y siempre se aprende algo. O bueno, Vale. Más que aprender, por lo menos pasas un buen rato, ¿no? Que no Total. todo va a ser discutir también. Y siempre se puede debatir, siempre se puede intercambiar ideas. Totalmente. ¿Cómo se toma tu entorno personal, Fran, que estés en política? Bueno, hay de todo, ¿no?
Tengo que decir que siempre me he sentido apoyado, ¿no? Tanto en el ámbito más cercano de la familia como de los amigos. Hay veces que nadie entiende a lo que nos dedicamos, ni lo que hacemos, ni por qué dedicamos tantas tardes y tanto tiempo a estar de viaje, a ir a actos, a, bueno, en fin, a hacer la labor que nos toca, pero siempre tengo que decir que he tenido mucha comprensión y mucho apoyo por parte de todas las personas de mi entorno. O sea, que creo que se lo toman bien y por lo general también comprenden las ausencias, que no siempre es fácil. Pues qué bien. ¿A quién criticarías en público pero realmente que te cae bien? ¿A quién criticaría en público pero que realmente me cae Hombre, bien? estaría más morboso que dijeras a alguien de otro partido. Ya, claro. No, bueno, pues, igual está feo, ¿no? Por lo decir que a alguien sea. del PSOE. No. ¿A quién criticaría en público? Pues mira, Juan Vicente Herrera. No esperaba eso. No me la estaba viendo venir. No lo esperaba. Y si tú, ¿No? Claudia, ni te acordarás casi de él. Pero bueno, fue el anterior presidente de la Junta del PP. Lógicamente, pues una persona con la que hemos discrepado mucho, pero creo que a nivel personal, una vez que le pude conocer, pues me pareció un tipo muy, muy majo, muy cercano y creo que buena gente, sinceramente. curioso. Que también hay que decirlo de vez en cuando. Hay que humanizar a las personas, eso desde es. luego. Pues ya para terminar, Fran, con esta parte del programa, ¿qué haces después de un día de mucho trabajo en el ayuntamiento o mismamente ahora en campaña, algo que te ayude a desconectar de la política? Pues bueno, llegar a casa y a partir de ahí o ponerme una serie, ponerme a leer. House of Cards. No, House of Cards, ya hace tiempo que la vi. Igual bueno. hay que volver a... Hay que retomar. Hay que retomar, que hay series que hay que ver 2 veces. No, pero bueno, cuando llego a casa, pues según el día, ¿no? Hay días que estás muy agotado y que no te apetece ni leer, te tumbas en el sofá, ver series, me gusta. O si no, leer un ratito. Cuando, como decía al principio, a veces, pues si no llegas tan tarde y si no diluvia o no nieva, Total. pues puedes ir a correr. Ese tipo de cosas. ¿Cuál es la última serie que has visto o que estás viendo? Pues mira, acabé ayer Innato. en Pues yo Netflix. esperaba que dijeras Los Bridgerton o algo así. No, bueno. Emily in Paris. No me convence. Acabé justo ayer Innato. Está en Netflix. Bueno, ya valió de tanta pregunta, vamos a ponernos un poco más serios. ¿Tú cuál crees que es el problema que más afecta a los jóvenes de Castilla y León? Esto es lo que nosotros llamamos, ¿cómo lo llamamos, Claudia? El charri problema. El charri problema. El charri problema. Yo creo que lo fundamental en Castilla y León es el poder quedarse, ese derecho a quedarse que yo creo que tenemos que explicar mucho y que exigir. Exigir además es la palabra, ¿no? En otros territorios de España, pues yo creo que estaría claro que es la vivienda. Eso no implica que aquí no haya un problema también de vivienda, pero creo que especialmente el drama que tiene Castilla y León y que tenemos los jóvenes de Castilla y León es que no hay oportunidad para poder quedarse. Y cómo en una provincia como esa, en la que, pues bueno, está despoblada, puede ser que la juventud tenga tantos problemas para encontrar vivienda, ¿no? Bueno, hay problemas para encontrar vivienda porque al final, aunque la gente se marcha, también, por ejemplo, en Salamanca hay un problema entre comillas, ¿no? Hay una universidad con 30.000 personas que es población flotante, que lógicamente necesitan una vivienda y eso también tensiona mucho el mercado del alquiler. Eso ocurre en la ciudad. En otros municipios lo que ocurre es que, bueno, la paradoja es ver casas cayéndose, hundiéndose y luego hay gente joven, no demasiada, pero hay gente joven que sí que le gustaría tener un proyecto de vida allí y la paradoja es que no pueden tener vivienda o acceso a la vivienda en esos municipios porque las ayudas que hay para restaurar vivienda son mínimas, porque las promociones de vivienda de protección oficial son irrisorias y porque ahora mismo con los precios que tienen todos no hay promotores que se atrevan de alguna manera a construir vivienda asequible en municipios del Alfoz de Salamanca o en las cabeceras de comarca donde tradicionalmente siempre ha sido más barato vivir o acceder a la vivienda que en la propia ciudad. Claro, a mí hay una cosa que me interesa especialmente y es precisamente en este contexto qué es lo que ha hecho la Junta o si crees que la Junta ha hecho algo directamente para contribuir a solucionar este problema de la vivienda. Desde luego, si ha hecho algo, no se nota. O sea, se han esforzado mucho para que no se note, ¿no? Para empezar, porque hay una ley a nivel estatal que yo creo que tiene cuestiones interesantes que se podrían aplicar en Castilla y León y que directamente no se aplican porque la Junta no quiere aplicarla. Es cierto que hay algunos avances en alguna construcción más que se está pudiendo hacer, que la gente tiene que saber que se está haciendo gracias a que tienen que ejecutar fondos europeos a toda prisa, fondos europeos que, por cierto, consiguió el Gobierno de España con la crisis del COVID-19.
pero desde luego falta mucha voluntad política, falta la capacidad para poder construir muchísimo más. Creo que la llave para solucionar, o al menos la llave principal para solucionar el problema de la vivienda, pasa por la construcción de vivienda asequible, y eso solo lo pueden hacer las administraciones. Y ahora las administraciones tienen dinero. Lo que no tienen en el caso de la Junta de Castilla y León o el Ayuntamiento de Salamanca es voluntad. Completamente de acuerdo. ¿Y por qué las viviendas públicas son tan poco accesibles tanto a los jóvenes como bueno, pues, o a las familias jóvenes? Bueno, en Castilla y León es a veces más caro comprar una vivienda de protección oficial que una vivienda normal, porque los precios además son altísimos, precios que además se actualizaron en agosto del año pasado, y en muchos lugares implica que es más caro el acceso a una vivienda de protección oficial que a una vivienda de mercado normal que pueda haber en algunos sitios. Yo creo que eso es una cuestión que es dramática. Y luego una posible solución también era apostar por una vivienda realmente joven que permitiera a las personas jóvenes, hasta que puedan alcanzar una edad más adulta y más estable a nivel económico, poder acceder a una fórmula de alquiler social o un alquiler barato hasta una edad. Hace años podrían ser los 30 años, ahora la juventud todos sabemos que se alarga más. Por lo menos yo me incluyo también, a lo mejor hasta los 36 años, o hasta que se pueda alcanzar una situación que a lo mejor una persona lo puede hacer con 27 años y otros no lo alcanzan ni con 36, pero una situación de solvencia económica y de estabilidad. Yo creo que la fórmula del alquiler de vivienda joven se tenía que explotar muchísimo más, porque es la manera de que la gente se consiga emancipar y bajar unas tasas que son verdaderamente dramáticas a nivel nacional, pero también a nivel de Castilla y León, sumado al drama de por sí de la despoblación. No, completamente es cierto. O sea, al final es lo que decía un poco Kevin, que la vivienda pública parece completamente invisible, lo que tú has complementado. Y sobre todo, pues bueno, para ser un poco más concisos, ¿cuántas ayudas de la Junta hay anunciadas y cuántas ayudas reales acaban llegando a los jóvenes, a las familias, a las personas? Ayudas, fundamentalmente, lo que está haciendo la Junta de Castilla y León es a nivel fiscal, ¿no? Intentar pues que la gente pueda acceder en base a unas reducciones en los impuestos que hay que pagar por el acceso a la vivienda. Yo no creo que esa sea la solución. Puede ser una parte, no digo que no, ¿eh? Y desde luego tenemos una situación de crisis en la vivienda tan grande que creo que hay que explorar todas las vías posibles, pero lo que falta es una voluntad de que desde lo público se intervenga. Y eso es lo que le tenemos que exigir a una Junta de Castilla y León distinta a la que tenemos, que haya una intervención directa en el sentido de que se pueda construir. Y otra cosa no, pero en las ciudades de Castilla y León y en muchos municipios de Castilla y León hay suelo público en el que se puede desarrollar vivienda, y ahora mismo vuelvo a decir, las administraciones cuentan con dinero, y si no cuentan con dinero tienen que tener la voluntad de tener partidas presupuestarias destinadas al desarrollo de nuevas viviendas. Y relacionado con la vivienda es el empleo, es decir, sin dinero no podemos ir a ningún lado. ¿Cómo es posible que Salamanca, que sigue encabezando los rankings de paro juvenil, cómo se aplican de alguna manera los planes de empleo juvenil? Es decir, ¿por qué, a pesar de venir mucho dinero de Europa, qué se hace en la Junta con ese dinero para que pues bueno, pues la gente joven como nosotros, que queremos quedarnos en nuestra tierra, no podamos encontrar en muchos casos trabajo? Hay que resetear, yo creo, que el ECIL de arriba abajo en general, el planteamiento que tienen a la hora de asesorar la búsqueda de empleo o a la hora de ayudar a una persona en ese itinerario en el que está en desempleo o buscando otro trabajo. Yo creo que ahora mismo lo que hay no es efectivo. Creo que tenía que haber una atención directa para las personas jóvenes, personal en el ECIL, y hay personal cualificado de sobra para poder atender a las personas más jóvenes que están en una situación de desempleo, para ayudar también desde ese tipo de oficinas al retorno de muchísima gente. Y luego, por suerte, también hay que decir que a través de las administraciones públicas se está canalizando mucho dinero y bien, por ejemplo, para dar ese programa de primeras oportunidades a muchos jóvenes que están recién graduados de la universidad y que pueden ejercer un trabajo digno y una primera experiencia laboral en la administración durante un año en muchos ayuntamientos de la provincia. Eso se está haciendo con dinero del Gobierno de España a través de la Oficina de Empleo de Castilla y León, que esto es algo que casi siempre obvia la Junta de Castilla y León, la procedencia de esos fondos y las oportunidades que se están dando, pero creo que en el ámbito privado se podía hacer mucho más, ¿no? Es lo que siempre decimos, una ciudad con una universidad con 30 y pico mil universitarios, más la Universidad Pontificia también, que vive de espaldas
a la realidad social y económica en buena medida de la propia ciudad y de la provincia. A veces solo hay que ir al parque científico que hay aquí muy cerquita en Villamayor, que es una verdadera pasada y que funciona muy bien y que está permitiendo la creación de muchísimo empleo tecnológico, en el ámbito, por ejemplo, tecnológico, y que, por ejemplo, recibe una cantidad de dinero ridícula por parte de la Junta de Castilla y León. Si no fuera por la universidad, ¿qué sería de ese parque científico? Y yo me pregunto, si una ciudad que tiene la universidad, que tiene un parque científico, si hubiera voluntad política por parte de las administraciones, ¿cuántas más cosas se podrían hacer? ¿Cuántas más empresas se podrían instalar allí? ¿Cuántos más jóvenes podrían trabajar de lo que han estudiado en su ciudad? Y en donde no han estudiado, porque es lo que tú decías. Yo también aquí hablo como persona que todavía sigo en la universidad. Al final tenemos una de las mejores universidades de toda España, es completamente innegable, pero sin embargo la realidad es que todos los días, todos los años, vemos cómo la gente se tiene que marchar fuera de aquí. Y a mí una pregunta que se me viene un poco a la cabeza es sobre todo el por qué no se invierte en industria, no se invierte en tecnología en provincias como Salamanca y en tierras como Castilla y León, para hacer al final lo que tú has dicho, que esos jóvenes se puedan quedar, que no se tengan que ir a Madrid, que no se tengan que ir a Bruselas, que no tengan que irse. Tiene que haber una planificación y esto tampoco es fácil, ¿no? Pero realmente quien haya seguido un poco la actualidad y la vida política de Salamanca capital, especialmente en los últimos años, se da cuenta de que todo en esta ciudad ha girado en torno al puerto seco y a las supuestas oportunidades en el ámbito tecnológico que se van a dar por arte de magia. Y eso es lo que lleva vendiendo el PP es legislatura tras legislatura tras legislatura. La realidad es que falta una planificación industrial. Y eso se nota no solo en la ciudad, se nota también en muchos municipios. El otro día estábamos en Ciudad Rodrigo, por ejemplo, un polígono industrial, la ampliación del polígono de Las Viñas, que lleva pendiente desde hace 20 años. Claro, y yo hacía la reflexión a los compañeros y a los medios de comunicación de allí y era cuántos mirobrigenses o cuántas industrias se han dejado de instalar aquí en los últimos años y cuánta gente podría estar trabajando si ese polígono se hubiera puesto en marcha. Ahora, como vienen las elecciones, a correr a anunciarlo, a correr a hacerse fotos y a todo lo demás. Pero la realidad es, por poner un ejemplo de una cabecera de comarca, que es la más alejada de la capital, que es Ciudad Rodrigo, que por no tener un polígono industrial a tiempo, pues se han perdido seguramente muchísimas oportunidades de que industrias que buscan suelo, que llaman a los ayuntamientos muchas veces, pues cuando no tiene suelo que ofrecer, esa industria se marcha, como es lógico. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente parte, que es, bueno, vamos a llamarla demostrando las fachasmadas. ¿Puedes explicar qué es una fachasmada? ¿Has visto qué vocablos te traemos al programa? Vale, ahora te vamos a poner dos vídeos. Vamos a hacer, la gente en su casa lo va a ver, yo te lo voy a enseñar desde el móvil y vas a opinar sobre lo que dice la persona en concreto que nos acompaña en de forma alma, virtual, pero no en cuerpo. Las promesas se cumplen con hechos. Los helicópteros medicalizados ya están en marcha, son una realidad. 95 millones de euros invertidos por parte del Gobierno de Castilla y León para garantizar la protección de las personas. Contaremos con helicópteros en las 9 provincias de nuestra comunidad y también en el Bierzo. En León, Burgos, Salamanca, Valladolid, Ávila y Soria son ya una realidad. Y en los próximos meses seguiremos cumpliendo con Segovia, Palencia y Zamora. Siguiendo nuestro camino, sin hacer ruido, nosotros cumplimos. Bueno, Fran, ¿qué opinas de el pedazo de vídeo del señor Mañueco? Voy a beber hasta agua. Sí, porque hay que tener sacaderas. Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Vender cosas a última hora de mala manera y yo creo que tratando a los ciudadanos por tontos, que es lo peor de todo, porque quien crea que el problema que hay en el transporte sanitario en esta comunidad autónoma, que es enorme, se va a solucionar con la puesta en marcha de 4 helicópteros de segunda mano y por venderlos a 4 días de las elecciones, lo lleva claro. Aquí hacen falta UBIs móviles, por ejemplo, en localidades como pues, el Vitigudino o Peñaranda, que es una cosa que estamos reclamando, y hace falta menos propaganda y menos cara dura, que también hay que, no, también hay que totalmente. decirlo. Mañueco es que es como un estudiante el día antes del examen.
Básicamente, Efectivamente. tarde, mal y nunca. Y los exámenes suelen salir mal. Sí. Bueno, hay veces que aunque sea mal Normalmente estudiante, van a extraordinaria. este siempre acaba teniendo No, suerte. este Pero, tiene una extraordinaria indefinida, desde luego. pero Bueno, se le va a acabar la suerte. totalmente. Pues ahora te vamos a enseñar otra fachasmada que también es de traca, la verdad. Porque, bueno, básicamente compara el señor Mañueco al PSOE con Vox, así que ya nos dirás a ver qué te parece. En Castilla y León, Vox ha decidido votar con el PSOE cada vez que había que bloquear, y esto tiene consecuencias. Consecuencias en el ámbito de la educación, consecuencias en el ámbito de la vivienda, trae consecuencias también en el ámbito de las personas mayores, de los jóvenes, del mundo rural. Esas son las consecuencias que traen sus votaciones. Frente a esa coalición del ruido, nosotros desde el Partido Popular consideramos que hay otra forma de hacer política, que es gobernar, gestionar y cumplir. Mientras otros se coordinan para bloquear la acción del gobierno, nosotros seguimos trabajando para que Castilla y León avance. Aquí, menos ruido y más nueces. ¿Qué opinas, Fran? Que a este señor, si le quita los papeles, no sabe ni lo que dice. Eso es lo primero que se me pasa por la mente y que lo pienso cada vez que le he visto en directo o a través de la televisión. Bueno, me parece que está también en este caso intentando timar a la ciudadanía, ¿no? El primer presidente autonómico de toda España que metió a Vox en el gobierno fue él. Por lo tanto, que nos esté acusando de una pinza, mire, pues no, es verdad que él se ha quedado en minoría durante estos años de las Cortes de Castilla y León y, lógicamente, en votaciones muy puntuales. Y, por cierto, hay que leer un poco lo que pone justo en el cartel que tiene en la parte trasera de las cuestiones que se han votado a favor y que han salido adelante por el voto conjunto del Partido Socialista y de Vox, que es un voto totalmente puntual, como cualquier persona que sepa cómo funciona esto sabe. Son votaciones que se relacionaban, por ejemplo, con cuestiones de educación, de sanidad o de otro tipo de cuestiones. Ahora, cuando ha habido que reducir derechos en esta comunidad autónoma, cuando ha habido que recortar un montón de cuestiones, quienes siempre han estado haciendo la pinza han sido PP y Vox, incluso cuando Vox se salió del gobierno. Porque Vox, y esto es lo peor que ha ocurrido en Castilla y León en la pasada legislatura, la que acaba de terminar, Vox se va del gobierno porque quiere a Abascal, no porque Mañueco les hubiera dicho, váyanse ustedes de aquí, porque son unos radicales y unas personas que son peligrosas para los castellanos y leoneses. Mañueco hubiera tragado hasta el último día tan a gustito con Vox. Son los de Vox los que se fueron porque Abascal desde Madrid se lo ordenó. A mí lo que me encanta es el final, lo de... A ver qué va a decir. Lo de las nueces. Dos nueces bien gordas tiene. ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿A quién se le habrá ocurrido? Se eleva la Las dos verdad. nueces bien gordas. Y voy a explicar una... En nuestra mesa que hay muchas cosas. Hay cosas sin sentido y otras con sentido. Ahí, al otro extremo, tenemos... Esto me suena de algo. Tenemos al pequeño muñequín. Míralo, ahí. Y qué mejor representa a Mañueco que la peineta. Es nuestro pequeño homenaje al señor de las nueces gordas. Peineta como la que le hace a todos los castellanos y leoneses, desde luego. Bueno, pues nada, chicos, nos estamos ya quedando sin tiempo. No sé si veis al de producción todo el rato con el reloj aquí. A este chico le va a dar algo, ¿eh? No, totalmente. Bueno, pues Fran, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer tenerte aquí. Esperemos que vuelvas a acompañarnos en algún Cuando momento. queráis. Y espero que la próxima vez este señor de la peineta esté en la oposición. Sí, totalmente. Bueno, pero en la mesa va a seguir estando, o que si queda queréis- muy mono. O en si su casa. queréis, o en su casa. Bueno, eso ya donde él Donde se considere. Pero lejos del gobierno de Castilla y León, que eso será lo mejor que nos puede pasar. Totalmente. Pues nada, queda inaugurado este programa. Bueno, Claudia, ya hemos esperado nuestro primer programa. Ay, ¿cómo te sientes? Yo, muy especial. Bueno, espero que a todas las personas que nos hayan visto o oído les haya gustado. No olvidéis, por aquí aparecerá nuestras redes sociales en seguirnos, darnos un like y nada más. Y nos vemos la semana que viene con otro programa de Charras y Rojas. Nos vemos en las calles, en los bares y en el próximo episodio. Adiós.